¿Qué tal, familia? Bienvenidos nuevamente a su podcast Revelando el Rollo. Y qué bueno que arrancamos con full ganas. Yo estoy muy emocionado porque es nuestro primer episodio formal. Ahora sí, tuvimos 2 betas excelentes antes y fue de maravilla. Pero hoy ha cambiado un poco la modalidad y vamos a tener algo realmente muy bueno. Y tengo al frente a un amigo increíble, amigo de 2 décadas y más. No sé si llevamos No 2 sé. décadas y más. Me sentí viejo cuando dijiste Yo 2 sé, décadas. o sea, ¿qué edad tendrás, amigo? ¿Lo decimos o es sorpresa acá? No, es revelando el rollo, así que no importa, amigo. Ah, Tenemos bueno. que revelar todo. Un amigo increíble, un consejero increíble, un pastor de jóvenes y seguramente uno de los mejores del país. ¿Ve cómo te estoy dando esa intro, amigo? No, o sea, es de las mejores intros para que te sientas animado y conforme. No, pero en verdad lo eres. Pero bueno, vamos de ahí y quiero dar la bienvenida formalmente a Santi Escobar. Bienvenido a Revelando el Rollo. ¿Qué fue, amigo? ¿Cómo estás? Con esa presentación Sí, me puse ajá. nervioso, hermano. No, y con mucha humildad, la verdad. El Señor me ha llamado a ser pastor de jóvenes y me encanta. Tú sabes que me encanta hacerlo. Sí, y de hecho eres de los mejores porque te conozco muy bien. Porque me conoces. Pero, ay, o sea, en tus redes sociales se nota clarito solamente ahí la pasión que tienes, porque creo que eso es una de las primeras cosas que se debe tener ante todo, pasión. Entonces, pero en tu perfil, por ejemplo, cuando yo lo reviso, tú tienes hijo de Dios, es lo primero que tienes. Así es. Y después viene el orden que es esposo enamorado, papá chocho, pastor y comunicador. ¿En ese orden? En ese orden. ¿Sabes qué? Creo que es muy importante las prioridades de nuestras vidas. Y cuando pensaba en la descripción de mi cuenta de Instagram, creí que es importante también ponerlo en el orden que creo yo que debería estar. debería estar en mi vida las prioridades. Y definitivamente primero es ser hijo de Dios. Claro. Y te das cuenta que no es ser siervo de Dios, sino primero ser hijo de Dios, después ser esposo, ser papá, ser siervo de Dios. Y al final esa pasión escondida. Y No escondida. Lo haces bien. yo comunicador creo sí, que bueno, se yo estudié complementa. comunicación social Sí. en la universidad. Me encanta mi carrera, pero Dios me ha llamado al pastorado y eso es una vocación y en lo que puedo sigo metiéndole ahí un poco el tema de las comunicaciones, pero la verdad que sobre todas las cosas Dios me ha llamado a servirle como pastor. Buenas, amigo. No, sí me llamó mucho la atención lo de hijo de Dios, como primera cosa. Y claro, cuando vi las prioridades dije, pues claro, la tiene clara. O sea, el tema de qué es lo primero. Pero, ¿cómo identificarte como hijo de Dios al inicio? Bueno, ¿cómo identificarme como hijo de Dios? Como un hijo, creo yo, perdonado, un hijo a veces un poco desobediente, porque me he jalado también. Nos hemos jalado, siempre Sí, nos jalamos. un hijo amado por Dios. Sí. Y bueno, un hijo que tiene muchos privilegios de parte de Dios y muchas obligaciones también. ¿Te sientes privilegiado? Sí, debo decirlo con humildad, me siento privilegiado por Dios. Siempre me sentí amado por Dios, desde muy pequeño. Cuando empezaba quizá mi adolescencia, creo que poco de los 10, 11 años, mi preadolescencia, yo tenía muy consciente que Dios me amaba. Yo crecí en un hogar cristiano, de chiquito pues me hablaron de Dios, crecí con pues, las historias de Jonás, de Daniel, de Sansón, ajá. todas las canciones de aquella época me las sé, hasta ahora a veces las canto, ¿En les canto serio? a mis hijos. Y claro. cantemos un. El Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios. Eso, por eso al mar ajá. profundo a la gente le tiró, y bueno, y varios, ¿no? Pero papá, mamá cristianos y tus hermanos. Tú eres familia grande, ¿no? Sí, somos en total 4, yo soy el segundo hijo. O sea, nadie se aburría en la casa. Más o menos. Sabes que no somos una familia muy alocada. O sea, no somos una familia de mucha aventura, una familia muy, no sé, muy intensa en ese sentido. Entonces, En temperamentos, ¿cómo le dirías a tu familia? ¿Cómo le verías? Si hablamos de temperamentos generales. en general, bueno, que hay una Vos mezcla eres de el todos. más extrovertido, creo yo. Yo soy el más extrovertido de todos, ajá. Mi papá es un papá colérico, mi mamá es una mamá un poco más melancólica, creo yo. Sanguínea también, mi mamá es sanguínea. Mi hermana también un poco colérica. Mis hermanos tienen un toque de colérico y flemático. ¿Ah, en serio? Y algo de sanguíneo creo que mi último hermano tiene más. Pero sí predomina entonces el carácter fuerte en la familia. Sí, o sea, mi papá siempre fue fuerte de Más carácter. fuerte. Siempre fue fuerte de carácter. Entonces yo creo que todos tenemos un poco de esa herencia, ¿no? Y mamá ha sido la chistosa, la amiguera Sí. y todo lo demás. Pero no somos como de aventura, de que cogíamos y nos íbamos a la montaña Claro. o nos íbamos... Y de esos hermanos locos que yo sé que tú eras con tu hermano así súper, no sé, de riesgo. No, yo no tengo escenas en mi recuerdo de cosas así, mucho de riesgo, de aventura.
Más bien éramos como tranquilos. Quizá una familia un poco más tradicional y amorosa. Yeah. Bueno, yo le llevo 8 años a mi hermano y casi 10 a mi segundo. A mi tercer hermano, o sea, al último. Claro, al último. Porque yo soy el segundo, ¿no? Sí. Y le llevo, bueno, mi hermana me lleva 3 a mí. Entonces, con mis hermanos menores, la verdad que fungí un rol quizá un poco más de papá, de ser hermano mayor, de autoridad, porque la diferencia de edad es bastante. Entonces, más bien con mi hermana éramos la pata, ¿no? Ahí sí era la dupla prácticamente. Sí. Con mi hermana andábamos por todo lado, teníamos el mismo círculo de amigos y desde adolescentes servíamos a Dios. Entonces, mi hermana también siempre fue líder de jóvenes y yo iba atrás, o sea, atrás de ella. Y desde peladitos, cuando éramos adolescentes, 12 años, ya era como trabajar con niños y fui creciendo con los adolescentes. Claro. Y toda la vida como por ahí. Fuiste creciendo en Tumbaco, Yo soy de Tumbaco, ajá. Tumbaco es prácticamente, los que no conocen, es una... ¿Qué sería? ¿Una parroquia? Es una parroquia rural de Quito que está en el valle. Pero que antes era... Antes era bien rural. Vamos a un viaje a Tumbaco, claro. Antes era bien, de paseo, o sea, Tumbaco. Era bien rural. Ahora está dentro de la ciudad y de hecho toda la gente ha migrado a los valles y es una zona muy poblada. Una zona muy cotizada incluso. Sí, con mucha plusvalía. Pero antes no era así. No, imagínate que nosotros un viaje era a Quito, o sea, decíamos vamos de paseo y íbamos de Quito, a un centro comercial. Íbamos, me acuerdo mucho al centro comercial El Bosque, que era como los primeros que hubo, porque no había otros. Y uno se ponía como que la mejor ropa, no íbamos, o sea, no éramos de los fachosos, no, vamos a Quito, entonces ponías pantaloncitos, esa camisa quizá, porque íbamos como a Quito, era como, wow, el viaje, ¿no? A conocer las gradas eléctricas, yo me subí, me bajaba las gradas eléctricas del Bosque y había ascensor y todo. Ya, claro, entonces el Bosque era lo mejor que había. Claro, entonces éramos bien pueblerinos en ese sentido. Tumbaco en aquella época era un pueblo chiquito que pues para nada pues ni riesgoso ni peligroso. Claro, una maravilla. Y vivíamos de un pueblo, literalmente. Yo me acuerdo de niño jugar en las aguas de riego, son como unos pequeños riachuelos, ¿no? Que hasta ahora hay aguas de riego. De hecho, me fui otra vez, me invitó una hermana a una hermana de la iglesia, me invitó a un terreno que tiene por Puembo y pasa el agua de riego. Hasta ahora ahí viene. Son aguas que hacen de río, aprovechan para que pase el agua no sé por cómo viene, pero pasa por terrenos, ¿no es cierto? Y son unas sequías pequeñas, no sé, se llama sequías, entonces es un agua pequeña. Pero es agua limpia y... Sí, para regar las plantas, ¿no? Entonces yo jugaba ahí, hacía barquitos, ponía el agua de riego, o sea, eso es como sequías y corríamos a ver los barquitos. Entonces, había todo eso. Eso la niña es buenísima. Sí. Porque hoy por hoy no se puede tener eso tan fácilmente. No, pues creo que con tus hijos digas, vamos a Riachuelo. No, pues ya muy raro, ¿no? Es alejarse bastante. Pero sí, tuvimos una buena infancia, creo yo. Apartado un poco de la locura a veces de la ciudad al inicio. Bueno, ya el colegio ya fui a estudiar a Quito, ¿no? Ah, ya eras directamente a Quito. Ya. Sí, desde el primer año, el primer curso fui a estudiar a Quito. Entonces ya... Y sabes que fue un choque, quizá, comentarlo. O sea, yo estudié toda mi escuela en una escuela acá en el Valle, por Pifo, que es más allá de Tumbaco, alcanza un poco más de Quito. Era una escuela tradicional, cristiana. Entonces vivíamos ahí como que en esta burbuja. Y me gustó mi escuela. ¿Una burbuja cristiana hablas así? Cristiana, sí, y de todo, ¿no? Yo, pues, en mi casa... no se decía malas palabras, en mi casa no se tomaba, no se fumaba, y en la escuela igual, o sea, si un niño decía una mala palabra, pues se llamaba... claro, o sea... Se le llamaba el papá o si ibas al inspector, claro, entonces era grave, o sea, una mala palabra era grave, ¿no? O sea, tu entorno prácticamente era todo cristiano, sí. O sea, no era nada afuera, no te topabas con cosas indecentes. Y me parece bueno, o sea, me parece bueno, sobre todo en la niñez, poder guardarme en ese sentido, pero claro... De alguna otra manera creo que muy pronto, a los 11 años, empieza la secundaria y me voy a Quito, a un colegio secular. Secular, de hecho es fiscal porque es del Estado y con muchos alumnos, cuando acá era una escuela particular chiquita, donde éramos pocos alumnos, de pronto era una escuela fiscal, donde era con muchos alumnos, además el horario era en la tarde. Empezábamos a la 1 y salíamos 6:30, era al otro lado de la ciudad, ni siquiera era era por la Gasca. Wow, entonces, o sea, que era lejísimos del partidero a Tumbaco. Claro, además, era muy lejos cruzarme la ciudad porque era al otro lado donde está el valle, o sea, contrario al valle, para quien no conoce Quito, es contrario al valle, como yéndose más a la montaña, el Pichincha. De este a oeste prácticamente. Así es, entonces, el viaje era muy largo, el ambiente era mucho más extremo. Y claro, ahí que si mi escuela me decían que por una mala palabra te llamaban a los papás, al representante. Dígala, por favor. No, pues acá había pandillas, había droga,
O sea, era muy fuerte, la verdad era muy, muy fuerte el ambiente, muy, muy, muy extremo para mi realidad, que me chocó muchísimo, además de que llegaba muy de noche, o sea, y era pues también un poco, pienso yo, peligroso ahora. Claro. Ahora quizás mi hijo no le mandaría tan lejos en bus, no tenía transporte, no tenía transporte privado, entonces tenía que caminar hasta la parada, salía a 6:30, llegaba a 7:30, 8 a la casa, tenía 11, 12 años, entonces y en bus. Wow. Entonces fue un cambio tan fuerte para mí, ¿no? En mi contexto. Pero igual estamos hablando de un tiempo donde no había la inseguridad que hay hoy. Pero Totalmente, de todas claro. maneras, un chico de 12 años... Bueno, la realidad es así, ¿no? Creo que en nuestro contexto que podemos ver chicos de 12 años, 10 años que están subiéndose. Sí, hasta ahora quizá, pero no era tanta la inseguridad, ¿no? En Latinoamérica siempre la inseguridad ha estado, pero no era tanta como ahora la estamos viviendo. Igual 2 veces me intentaron robar mientras iba a la ¿En parada. serio? Sí. ¡No! ¿Y sacabas la Biblia? Como No, que eso dicen a los cristianos cuando le roban, sacan la Biblia. Sí, sí, ¿no? O lo reprendas en el nombre de Jesús, no me van a robar. No me roban. Que yo he escuchado eso y la verdad es que hoy, si me pasara, no me ha pasado, ya de grande, quizá lo hiciera. O sea, yo sí reprendería en el nombre de Jesús a un ladrón. ¿En Me parece serio? muy buena. ¿No te han robado nunca? No me han robado así tan... No sé si me han robado. No te han asaltado, más bien. No, me he robado el celular. Una vez estaba por el celular en la calle y me arranchó una moto y me quedé así como que aló. ¿En serio dices? Claro, en pleno. ¿Dónde? O sea, estás hablando y de pronto, hola, y de pronto es tan rápido que se te lleva el celular y en plena conversación. No, ¿qué? En Quito, sí. En Quito, sí. Entonces, ¿Universidad, alguna cosa así? Ya estaba ya grande porque ya estaba enamorado de novio con mi esposa, que la que ahora es mi esposa. Ah, ¿en entonces, serio? Claro, sí. Ya. Pero O sea, cosas así. O sea, sí te han robado. Cosas así. No tan de violencia como que Que te lastimarte, sacar la pistola. Claro. Pero sí me han robado de ese tipo de formas. Entonces no has tenido la oportunidad aún de decirlo. de enfrentarte directamente. Fue muy rápido esa vez para decirle el nombre de Jesús. No me di cuenta. Claro, ya se fue. Yeah. Pero entonces esa realidad un poco cambiante que la viví, creo que fue muy chocante y Dios me guardó. O sea, hay muchas historias en el colegio donde vi que Dios me guardó. Te guardaba absolutamente todo lo que es este nuevo encuentro a ese mundo que era apartado de ti en ese tiempo. Porque estabas vos antes en otras circunstancias. Y también ibas a la iglesia, me imagino. Sí, o sea, sí, por supuesto. O sea, ¿Cuál, iglesia veriana? No, en esa época yo estaba en una iglesia que se llama, hasta ahora existe, se llama Centro Cristiano Tumbaco. Ah, ya, Centro Cristiano de Tumbaco. ¿No te invitaron recién a predicar allá? No, eran de los pastores que fundaron esa iglesia, ahora tienen otra iglesia, pero no en la misma, ajá. Ah, ya, listo. Sí, en la iglesia veriana yo nunca asistí, nunca fui parte, pero la escuela en la que estaba era veriana, entonces era de ellos y me fui a los campamentos de la escuela, entonces conocía todo el contexto de las iglesias verianas. Buen Pastor se llama acá en el Valle, porque estudié en la escuela y me llevaba con ellos y me fui a todos los campamentos de ellos. Entonces, buenísimo. Pero formalmente asistía siempre a esta iglesia Centro Cristiano Tumbaco. De ahí todo era simplemente un mensaje no vivido, tal vez. O sea, o ya habías tenido un encuentro directamente ya con Dios. No, yo recuerdo haber aceptado a Cristo como en 5º grado. O sea, me acuerdo claramente porque la profesora ahí en la escuelita cristiana nos hizo la oración de fe y acepté a Cristo en mi corazón en aquella época y yo me bauticé ya a los 12. Entonces, y yo recuerdo claramente mi bautizo y fue un bautizo que lo hice a conciencia y sí, entonces... 12 años. 12 años, sí. Bueno, es buena edad, se supone, ¿no? Sí, yo creo que a los 12 años, a partir de los 12 podría ser una buena edad para que estés muy consciente del bautizo. Entonces, yo estaba muy comprometido con Dios, no digo con esto que me haya equivocado. A veces cuando cuento un poco mi historia, la gente puede pensar, este es el zanahoria, ¿no? O sea, como que el santurrón, como el que nunca... Claro, el nunca pecado, nunca todo bonito. Pero ¿sabes qué? A veces como que me chocaba eso cuando era más joven y me lo decían. Pero hoy veo que es una virtud, ¿no? Porque quisiera que mis hijos crezcan igual. O sea, no, ahora que soy papá, digo, no, o sea, seamos nomás aquellos que no se contaminan y que se guardan. Porque yo en la juventud, en un momento de mi vida, me estoy saltando un poco históricamente, no sé por dónde va esto, pero... No, sí, sigamos. Pero... Como vaya. Bueno, que tú sabes que yo hablo, entonces vos me preguntas, yo suelto la lengua, hermano. Dale, amigo, esto es lo lindo. Revela el rollo. Pero en un momento de mi vida yo recuerdo haber pensado que quiero también probar y quiero también dañarme, como otros se dañan, porque de pronto llegan a la iglesia, había gente jóvenes, ya solo estando un poco ya por acabar el colegio o la universidad, ya pasando a una juventud un poco más grande.
Y llegan jóvenes que vivieron una vida tenaz, llegan por eso, ¿no? Porque claro. su corazón destruido, porque tomaron malas decisiones. Y te cuentan, ay, de lo que yo salí, hermano. Claro, y Dios les transforma y se paran al frente con un testimonio increíble y la gente y conecta con la gente y los chicos los buscan porque se sienten identificados. Y ahora su testimonio, hermano, y yo ¿cómo decía, es? ¿cuál es mi testimonio? O sea, y yo era líder de jóvenes y yo no tenía con qué conectar con la gente, con los chicos. Ajá. Y yo le decía, no, yo tengo que dañarme, hacer testimonio, regresar. Tener una vida para decir, no, Dios me cambió de esto. Imagínate. ¿En serio? Lo pensé, pensé. y sabes que había una época en mi vida que yo, erróneamente digo esto, ¿no? Yo me arrepentía de las cosas malas que no hice. O sea, pasaba por mi mente, es que ¿por qué no hice esto? Tuve la oportunidad de hacer esto, ¿por qué no? O sea, es como que tuve muchas oportunidades, por supuesto, de pecar mal plan. Sí. Y que no lo hice en ese momento y después me arrepentía. ¿Por qué no lo hice? Claro. Imagínate cómo es el corazón tan engañoso, ¿no? Ahora ya de grande, mucho más maduro, digo, ¿no? Qué bruto, cómo decía o pensaba aquellas cosas. Más bien, gracias a Dios que me libró. Pero en ese tiempo, pues, estás en una encrucijada. No estoy viviendo todo lo que hubiera querido vivir. Es, claro. Pero que a veces como jóvenes, ¿no? Quizá hay jóvenes que nos escuchan, sienten con esa necesidad de experimentar, ¿no? De experimentar. Pero la verdad es que cuando tú experimentas cosas y dañas tu corazón es mucho más difícil regresar. Pero es mucho más, no fácil, pero es mejor el mantenerse y no contaminarse, ¿no? Tampoco es fácil, o sea, tampoco quiero decir que es fácil, porque no ceder a la presión del grupo no es fácil. Y al final tu historia es particular, pero tu historia es igual de hermosa que cualquier otra. Al final, es una historia de redención, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O sea, al final creo que la historia de cualquiera pues es una historia de redención indistintamente qué es lo que hayas pasado. Y como te dije al inicio, cuando me preguntaste sobre el ser hijo de Dios, yo me siento alguien muy perdonado, porque si yo me sintiera como muy santurrón quizá, sí. Que no necesito mucho porque no la embarré mucho, no habría disfrutado de la gracia de Dios como la he disfrutado. Sí. Y yo me siento una persona extremadamente perdonada. De las cosas que más disfruto de la vida cristiana es encontrarme con la gracia y la misericordia de Dios, porque la he embarrado. O sea, para mi contexto yo la he embarrado un montón, le he fallado un montón y el Señor me ha restaurado, ¿no? Pero hoy por hoy en tu realidad tal vez te podría venir un chico y decir, ay, usted no me entiende, pastor, porque usted nunca se emborrachó. Claro. ¿Qué me ha pasado? Sí, o sea, podría ser también. Aunque si te dicen si usted fumó, usted nunca ha fumado. Ahí le dices que sí. Miren a un podcast anterior donde revelamos que sí probé. Donde revelamos que sí Pero sí te pueden decir algo así, ¿no? O sea, sí, claro. No estuviste en esa realidad. Sí, pero creo que eso no me quita la autoridad de poder hablar. Y sabes que eso lo aprendí. Eso lo aprendí en el camino y en el ministerio, que el no necesito haber pasado todo para tener la autoridad de poder aconsejarte. Y eso va a pasar con mis hijos. Yo no necesito haber pasado todo para poder aconsejar a mis hijos, ¿verdad? Porque la autoridad viene de Dios. Y creo que el desafío es poder acercarse a Dios y encontrarse con ese Dios, no porque has pasado por todas las cosas malas, sino porque has decidido por Él. ¿Cómo se viene? Pues bueno, nosotros nos conocimos en una iglesia y después fue el cambio total. Fuiste a una iglesia ya después en Quito. Así es. Y ahí empezó también tu desarrollo en el liderazgo. Bueno, yo estaba sirviendo desde antes en el liderazgo, pero acá desde otra instancia también. Bueno, yo salgo de Tumbaco, de la iglesia de Tumbaco, mis papás salen de ahí por algunas razones. Llegamos, bueno, nosotros, mis papás se quedan sin iglesia, como que, bueno, ahí la crisis espiritual de mis papás, nos quedamos como familia sin iglesia porque ya dejamos de ir a asistir. Claro. Pero mi hermana, la verdad que siempre fue un pilar espiritual, ella era muy, muy conectada con Dios, como era también más grande, como que nos motivaba. Entonces, en ese sentido, pues nosotros llegamos a la iglesia del Batán, mi hermana y yo, porque Dios lo quería, ¿no? Nosotros éramos muy metidos al arte, entonces nosotros nos metimos a un ministerio que era de varias iglesias, de zancos, ¿no es cierto? Sanqueros. Sí, entonces, cierto que tú eras zanquero, yo así te conocí. Por años dice zancos, ajá. Yo te conocí entonces íbamos a las plazas a evangelizar sobre los zancos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, yo conozco un poco a esta gente porque yo también fui todo mi colegio voluntario de la Cruz Roja. Ajá. Y uno de los chicos de ahí era cristiano y bueno, por ahí ¿Él te enseñó a hacer zancos? En la Cruz Roja aprendí a hacer zancos. Entonces, cuando porque yo trabajaba como voluntario para los niños en orfanatos y cosas así, y hacíamos muchas cosas de títeres, dinámicas, teatro, payasos, zancos, cosas así. ¿14, 15 años, tal vez? Sí, 14, hasta sexto curso estuve muy involucrado en la Cruz Roja y viajaba, me fui a varias provincias o ciudades
para incluso capacitar en ese tema de recreación, de dinámicas para niños. Y bueno, ahí en la Cruz Roja nos capacitaron mucho con esto. Y yo veo la mano de Dios porque, claro, yo lo hacía como a nivel de Cruz Roja, de este voluntariado. Pero todo eso me ayudó y me ha ayudado para el tema de pastor de jóvenes. Me encanta hacer, tú sabes, dinámicas. Claro, pues arte y todo lo que arte y todo eso. Entonces... Claro. Aunque ya no lo hago yo directamente, pero bueno, entiendo mucho de esas cosas, ¿no? Aguanta, ¿estabas en el colegio ahí, fiscal de la Gasca? Sí, claro, siempre. ¿Aún estabas en esa realidad? No, yo me quedé de primero a sexto curso. Ahí mismo te graduaste. Ahí me gradué, nunca me cambié. Es toda una historia del colegio, ¿no? Hay muchas facetas, que es como una faceta del colegio, mientras yo era voluntario de la Cruz Roja, y que creo que, pienso yo ahora como Dios usa todas las cosas para un propósito mayor que no te das cuenta, ¿no? Para mí la Cruz Roja en el colegio fue una balsa, ¿no? En medio del colegio, porque la Cruz Roja era algo muy sano. O sea, la verdad, en mi contexto era muy sano. Claro. Y mi grupo de amigos era muy sano. Y solo Dios lo puede hacer. Siempre el colegio ponía como un asesor, un profesor, que quizá como el asesor, no recuerdo el nombre ahora, pero que como que esté pendiente, coordinador quizá de la brigada de Cruz Roja del colegio. Entonces, y era la persona la enfermera o la doctora del colegio, ¿verdad? No me acuerdo ahora el nombre, pero esta doctora del colegio era cristiana. Entonces, de pronto hablamos y ella es cristiana, entonces yo me sentía muy incómodo y cuando pasaba algo, yo me iba. Entonces, como que Dios nos cuida de buena manera. Entonces, yo era presidente de la Cruz Roja, entonces, de la brigada. ¿Cómo llegaste a eso? Pues ahí Dios nos pone, ¿no? Entonces, empecé a asistir y después terminé de presidente casi todo, desde tercer curso hasta sexto curso. Bueno, hasta quinto. Sexto ya no fui presidente de Cruz Roja, pero... ¿Eso te daba seguridad de alguna manera para luchar? Sería para resistir la tentación en el colegio. Yo creo que sí. O sea, Dios iba despertando mucho este don de liderazgo, de presidir, porque es un don el de presidir. Iba despertando muchísimo este don, porque en la Cruz Roja nos formaban como líderes. Entonces, yo estaba en quinto curso y aquí en el Ecuador, en quinto curso haces una opción de grado, ¿no? Tienes que hacer varios proyectos. No sé cómo está ahora, pero en época había que Defensa Civil, que Cruz Roja, que Premilitar, que Labor Social, bueno. Entonces, yo mientras estaba, a mi colegio nos obligaron a seguir lo de Defensa Civil, que es como un asunto con la policía, pero yo iba los sábados de la mañana a hacer esto, y en los sábados de la tarde yo iba a dar cursos para quienes, en la Cruz Roja, en la sede de la Cruz Roja, que es por el centro, para otros colegios que iban a hacer premilitar, esa opción de grado como opción de Cruz Roja. Entonces, imagínate, yo estaba ya estando en quinto curso, yo daba las charlas a otros de quinto curso de otros colegios en la Cruz Roja, porque yo era instructor en aquella época, ¿no? Entonces, como que yo no, o sea, ahora lo digo yo, qué loco, ¿no? Pero esa era como la dinámica. Entonces, la Cruz Roja te capacitaba como instructor de varias cosas, y yo daba varias cosas. Yo nunca en la Cruz Roja fui parte directamente de la parte de medicina. O sea, yo no soy bueno para eso. Tenías que aprobar los cursos de primeros auxilios, de aprobar todas esas cosas. O sea, no es que salvaste a alguien de la muerte. No. Hice dos, porque tienes que, como horas de prácticas, tienes que cumplir para seguir subiendo como de rango, ¿no? Y tuve que hacer pasantías o horas de servicio en la ambulancia. Entonces fui como varias noches, me daban permiso mis papás y hacía como turnos en la ambulancia y íbamos. Pero gracias a Dios, siempre había alguien más y yo no es que hacía directamente, pero la Cruz Roja en aquella época tenía un espacio que se llama Cruz Roja de la Juventud. No sé si hasta ahora la tienen. Y fue hermoso porque la Cruz Roja de la Juventud se encargaba de ese trabajo de ayuda social para niños, abuelitos. Ese era el enfoque de acción social. Entonces yo me metí muchísimo en la Cruz Roja de la Juventud y era instructor de la Cruz Roja de la Juventud y teníamos todo en función. Hacíamos campamentos para otros jóvenes, íbamos a hacer un montón de cosas en verano, hacía un montón de cosas de campamentos en Cruz Roja de la Juventud. Pero al final de cuentas eso no era un ámbito pues cristiano netamente, ¿no? No era un ámbito de servicio. Era un ámbito de servicio y voluntariado y me gustaba mucho. Pero algo aquí que quizá mencionar es tan... o sea, para mí fue tan importante después darme cuenta de esto. Sí, que en ese momento no me daba cuenta del todo, pero como Dios, o sea, como la mano de Dios estuvo alrededor mío. Por eso te digo, yo siempre me sentí amado por Él, porque aunque no estuve en un ámbito cristiano en la Cruz Roja, me rodeé de personas siempre te ponía muy, no necesariamente cristianas, pero muy sanas. Claro. Y yo trataba obviamente de buscar a los amigos no tan dañados, ¿no? Claro, pero me rodeaba de personas muy, muy, muy buenas. Ellos sabían que era cristiano. Y pasaba igual en el colegio. Y tenía un grupo de amigos éramos 3 varones y 3 mujeres, que andábamos para todos lados. Y ellos sabían que yo era cristiano. Entonces, todo el mundo sabía. Entonces, pero cuando yo, por ejemplo,
que lo hablábamos en el anterior podcast, que yo quería probar a fumar porque me voy a dañar y quiero probar. Y yo le digo a mis amigos, porque mis amigos empezaron a tomar duro y a fumar duro desde el colegio. Entonces yo les decía, quiero hacerlo, claro. Y yo no me atrevía a irme a comprar, o sea, mi contexto moral y cristiano no me daba para ir a comprar ni licor ni cigarrillo. Que alguien me cruza y quizá probar, ¿no? Entonces yo les quería que me den, y me acuerdo claramente que ellos, Jorge y Cristian se llaman mis amigos, no los he visto a tiempos, del colegio, y ellos me dijeron... No, o sea... Mira, tú no. Nosotros sí, tú no. Porque tú eres cristiano y no. O sea, nosotros no queremos ser responsables de dañar a alguien que cree en Dios. Diosito nos puede castigar. O sea, esa era su perspectiva, de que dañarle a alguien que ama a Dios... Ellos quizás no estaban conectados con Dios, pero sabían que existía un Dios. Tenían miedo de que Dios les castigue por dañarme a mí. Y no me dejaban. Bajábamos caminando a la parada, ellos ya bajaban con sus botellas de cerveza y a mí me compraban, o yo me compraba una ponimalta. Entonces, tú no, toma la ponimalta, nosotros la cerveza, tú la ponimalta. O sea, a ese punto. Entonces yo me sentía como que a ratos raro, pero de pronto me sentía como mimado por Dios. O sea, como que, o sea, siempre me sentí especial, o sea, como diferente, ¿verdad? Y eso pasó también en la Cruz Roja. Entonces, en una ocasión que yo sí me empecé a ir como los viernes de la tarde, en mi época había, no sé, soy un poquito más grande que tú, pero no sé si estaba de moda en tu época, el tema de las Chops. Había unas Chops, que era una marca de una cerveza que auspiciaba, pero eran como unas discotecas, porque ibas como que más había barra libre y había baile, y se llamaban Chops. O sea, así me acuerdo claramente. Entonces, era de moda y todos los chicos iban viernes tarde a las Chops. Entonces... Yo dije, vamos, entonces yo también quería dañarme. Recuerda que fue una periodo grande que me quería dañar como sea. Entonces yo empecé a ir. Y recuerdo haber ido como 3 veces seguidas a estas Chops. Y como yo no quería como bailar mucho ni nada, entonces yo me sentaba en la barra y como era como cerveza, era solo cerveza, no había licor, era tema de cerveza. Entonces ya, pues la cerveza, toma, y ya me sentí un poquito mareado. ¿En serio? O sea que sí tuviste una experiencia. Más o menos, un poco mareado. O sea, nunca me quedé inconsciente. Nunca me he emborrachado de quedarme inconsciente. Claro, pero por lo menos te mareaste. Sí, me sentí como raro, ¿no? Y de ahí veo que entra alguien de la iglesia y yo me siento terrible. ¡Pastor! Entonces, no, que pastor, sí, esa época, lejos de ser pastor, no lo pensaba. Entonces yo me voy, digo, no, yo no quiero que me vea, me dio vergüenza. Entonces yo salgo y yo me voy a la Cruz Roja, porque todos los viernes tarde era como la reunión, como la celebración de jóvenes, los viernes tarde era la reunión de la Cruz Roja. Hacían dinámicas, no cantábamos porque no era cristiano, hacíamos dinámicas, compartíamos y repartían como las plazas de servicio de voluntariado para el fin de semana. Entonces dije, yo me quiero ir al Ancianato del Sur, yo me quiero ir Entonces te anotabas, sábado y domingo la gente... Claro. Éramos como hormiguitas, todo el mundo iba. Cuando el domingo no, porque yo sí el domingo siempre iba a la iglesia. Claro. Entonces yo tenía sábado en la mañana, y porque sábado tarde iba a los jóvenes. O sea, yo nunca dejé de... Porque era líder de jóvenes también a la par. Entonces viernes tarde Cruz Roja, sábado en la mañana Cruz Roja, sábado tarde y domingo en la mañana iglesia. Entonces así era poco mi vida full. Y ese viernes entonces te fuiste a la Shop. Voy a la Shop después del colegio, comemos unas papas por ahí y de ahí yo ya veo esto, me voy a la reunión. Ah, sí te fuiste al Cruz Roja. Me voy a la Cruz Roja. Cuando le veo a este chico, entonces yo me asusto y digo, no, me da vergüenza. Entonces me voy a la Cruz Roja, ¿no? Que era como mi zona segura, ¿no? Claro. Y que yo voy llegando y mis amigas, dos buenas amigas, me cachan el olor y todo. El mareadito, dijeron. No estaba tan mareado. Pero por lo menos olor a biela. Oye, y recuerdo claramente cómo ellos me sacan a un lado, o sea... Y me pegan una repelada, mis amigas. Sin ser cristianas. Ellas no son cristianas hasta ahora. Una repelada. No, Santiago, tú hablas tanto de Dios, tú no haces eso. Y a mí me empiezan a hablar, tú hablas de Dios y haces esto, y me mata, o sea, me mataba. O sea, tu testimonio. Mi testimonio. Entonces me empiezan a hablar, tú eres así, tú no vuelvas a hacer esto. Curado. O sea, nunca más de mi vida. O sea, en verdad, nunca más de mi vida. Porque por vergüenza, por guardar tu testimonio. Y porque me hacen reflexionar también. O sea, con todas las cosas, ¿no? Como joven te da vergüenza y todo, pero también porque me hacen reflexionar y yo valoro mucho su amistad. No son cristianas, pero Dios las usa para hablar a mi vida, ¿no? Wow. Y así me pasó entonces varias veces. Esta parte creo que es súper importante porque yo no sé si muchas veces estamos tan inmiscuidos en el ámbito... no cristiano. Estamos inmiscuidos, por ejemplo, en el colegio. Y a veces decimos, ¿cómo podemos alejarnos de esa situación? ¿Cómo podemos cuidarnos de todo eso? Y a veces la realidad puede ser, sirvamos. O sea, dediquémonos también a otra cosa, que nos guarde y nos proteja de todo eso, en medio de esas situaciones. O sea, pienso que hoy por hoy pueden abrir muchos espacios, o puede haber muchos espacios para que tú puedas involucrarte en diferentes cosas que te inviten a servir, que
que te invitan a dar. Y de alguna manera, pues, a resistir un poco más lo que pasa en el colegio. Dice la palabra de Dios que el soltero se dedique a las cosas de Dios. Y creo que es algo que me ayudó muchísimo. Yo me metí completamente en la iglesia, en el servicio acá en la Cruz Roja, porque tenías que estar ocupado, ¿no? En mi época no había tanto esto de actividades extracurriculares, ¿no? Sí. Tampoco había los recursos, quizás sí había, pero pues, estaba en colegio fiscal, no había muchos recursos. Sí. Hoy los chicos pasan muy ocupados también, ¿no? Sí. Actividades extracurriculares, creo que también. Aunque hay muchos casos que no, o sea, llegan directamente al colegio, y sí, están en redes sociales, están viendo videojuegos, lo que sea, claro, estás metido en eso y es mucho más fácil ser atraído por la tentación. Sí, o sea, creo que hay que mantenerse ocupado en cosas que valen la pena, ¿no? Exacto, ocupado en cosas que valen la pena. Sí, claro, o sea, que te bendigan. Yo, la verdad, yo doy gracias a Dios por el tiempo que pude estar en la Cruz Roja, porque no era algo cristiano, pero fue para mí, como dijo, un bálsamo dentro del colegio, ¿no? Sí. De ese colegio que era tan abrumador en muchas cosas. Y que era algo lindo porque también Dios permitió desarrollar todos estos dones y talentos que después me han servido como líder de jóvenes y como pastor de jóvenes, ¿no? Pero algo que creo yo que me ayudó muchísimo para poder guardarme en muchas cosas en la juventud es que mi entorno sepa que yo soy cristiano. Yeah. O sea, nunca fui un cristiano anónimo. Nunca. Y tampoco pretendí ser un cristiano santurrón. Yeah. O sea, del aleluya y cuidado, pecadores. Ajá, no. O sea, por lo menos lo intenté. Capaz que hay gente que me veía así, no sé. Pero por lo menos tu idea siempre fue mostrarte como igual. Sí, ¿no? y por eso les decía a mis amigos, yo quiero fumar, yo quiero tomar. O sea, yo era alguien, trataba de ser yo. O sea, no es que no tomaba por aparentar, simplemente porque quería agradar a Dios y porque tampoco tenía una cultura de eso, ¿no? Entonces, y cuando toda la gente sabe que trato de vivir, o sea, me esfuerzo en vivir un cristianismo genuino, no de apariencias, no que estoy solo diciendo que soy cristiano, pero a la larga no, porque yo en verdad, o sea, Cris, yo en verdad desde adolescente, desde niño quizá, pero marca mucho mi adolescencia, yo en verdad amaba y amo a Dios, o sea, no es que decía, no, sí, la cosa de la iglesia me gusta, pero hasta ahí. No, yo amaba a Dios, o sea, aunque no iba a iglesia a veces por estar metido en otras cosas, o sea, el amor de Dios, yo eso no dudó, o sea, nunca eso dudé, ni tampoco dudé del amor que Él me tenía a mí. O sea, y yo lo he dicho, creo que varias veces a los papás y a los chicos, creo que un ancla para no desviarte del camino en la juventud es estar tan convencido del amor de Dios. Entonces cuando de que Él te ama. Que Él me ama, que me ama. Claro. Entonces cuando yo me quise alejar, cuando yo le embarré también en otras cosas, cuando, yo recordaba que Dios me amaba. Entonces a veces me sentí hecho pedazos, había cosas que yo permití y las cosas que más me costó perdonar era perdonarme a mí mismo, porque decía, yo conociendo de Dios permití muchas cosas, pero cuando me quería el enemigo confundir y de que no, pues ¿para qué vas a regresar a la iglesia si estás tan pecador? ¿Para qué vas a esto y aquello? Yo decía, no, es que Dios me ama sobre todas las cosas. Yo aprendí eso. Nada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, yo aprendí. Y esa era un ancla que me regresaba, que cuando me metí con una chica no cristiana, que conté creo alguna vez, yo decía, hey, eso no está tan bien. Nadie me lo dijo, era oculto, nadie sabía. Pero Dios me lo revelaba y yo decía, no, que Dios me ama y Dios quiere lo mejor para mi vida. No, tengo que regresar. O sea, he sido un ancla para mi vida, no dudar de que Dios me ama y algo más, y que Dios tiene un propósito para mí. Yo siempre supe que Dios tenía un propósito para mi vida, algo mayor, o sea, siempre. No me imaginaba del todo ser pastor, pero yo siempre sabía que había algo más allá de parte de Dios para mi vida. Esa parte es importantísima, creo que tener en claro que todos fuimos llamados, o sea, todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito, todos tenemos un plan. Y el arte de todo esto es cómo descubrir eso en el proceso. O sea, ¿qué debo yo hacer si soy un joven de 15 años que no tengo idea ni qué seguir, ni qué carrera hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y ahí creo que la influencia, por ejemplo, del liderazgo, de los discipuladores, de la gente que guía a otros, es clave. O sea, realmente es clave porque si nosotros no guiamos adecuadamente a las nuevas generaciones, pueden incluso perderse. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me duele es que
yo no tuve, y eso, vos sabes los líderes que nosotros tuvimos, pero yo no tuve directamente a alguien que me dijera, oye, Cris, no sigas administración, mano. O sea, dedícate a la comunicación, te gusta hablar en público, te gusta hacer eso. Creo que me hubiera ido bien. Yo decía, no, porque yo frente a una cámara, qué vergüenza, ¿quién me va a estar viendo en una cámara o lo que sea? Pero había radio. Por tus inseguridades también, ¿no? Por mis inseguridades, pero nadie trabajó en eso. Y además había radio también. Pero hicimos, ¿te acuerdas cuando yo estaba... Sí, cuando yo estudiaba comunicación, te invité para hacer un proyecto de algo. Estuvo muy bueno y me encantó. Por ahí está el audio, hay que encontrar ese dramatizado que hicimos. Estuvo buenísimo ese. Pero al final yo me doy cuenta que nadie me... O nadie creyó en mí, que no sé, no necesariamente pasó eso, pero nadie me empujó hacia algo que podían haberlo visto en ese tiempo. Sí. Entonces, sí es clave, o sea, nuestra posición, porque los dos trabajamos con jóvenes, el identificar en los chicos y ayudarlos a direccionarlos como, oye, no, o sea, entiendo que tal vez te está gustando esto, pero mira que tienes una pasión por esto, eres muy bueno en esto, o sea, ¿cómo llegaste vos al punto, primero, más que ser pastor, porque al final primero fuiste comunicador? Sí. ¿No es cierto? Pero mira, ahora que tú mencionas, creo que me falta mucho de guiar así a los chicos en la profesión y todo, mientras hablas, digo, es algo que debo mejorar como pastor, porque tampoco lo hicieron conmigo, o sea, yo tampoco tuve una guía, o sea... Pero decidiste por lo adecuado. Sí, gracias a Dios, pero nunca tuve una guía en ese sentido. Mis papás no lo hicieron. En su contexto quizás no supieron cómo hacerlo. Yo no recuerdo que mis papás me hayan dicho, mira, mejor esta carrera, mejor aquella. No. Ni ellos me dijeron, ve, busquemos algo que hagas fuera de la escuela, del colegio para ocuparte. No, más bien ellos no me daban permiso para ir a la Cruz Roja. Yo luchaba mucho porque me den permiso. Sobre todo mi papá. La iglesia sí, bueno, la iglesia siempre nos daban permiso siempre, porque estábamos en la iglesia, pero es que no tuve una guía, no tuve un pastor o un mentor que me guíe. Yo no recuerdo claramente cuando quizás llego al Batán, ya acabando el colegio, los años de universidad, creo que tuve muy cerca para mí Santiago Valdés, es un gran pastor. Pero tampoco fue solo un periodo corto, entonces pasaron varios pastores en el camino. Entonces yo no recuerdo haber tenido una mentoría en mi vida, y sabes que es algo que yo oraba mucho. O sea, nadie me guió a esto, pero yo ahora lo sugiero. Yo tuve claramente varias cosas por las cuales orar, o sea, específicamente. Entonces yo oraba por un mentor, oraba por mi esposa desde que era adolescente, 15 años yo ya oraba por mi esposa, oraba por amigos, ¿no es cierto? Y oraba por estar en el centro de la voluntad de Dios. Wow. Así literalmente. Yo oraba por eso. Eran tus 4 oraciones constantes. 4 oraciones constantes, ¿no? A ver, quiero recordar, es mi esposa, un mentor, amigos, y estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo siempre decía, Señor, no quiero estar a un ladito, no quiero estar quiero estar en el centro, o sea, como en el ojo del huracán, no alrededor ni cerca, sino en el centro. Entonces, era una oración constante en mi vida. ¿Y cuáles se cumplieron? Bueno, hoy se han cumplido todas. Hoy por hoy todas. Todas, sí. Pero en esa realidad, porque lo que en ese momento, bueno, pues 15 años difícilmente... No sé nada. O sea, las oraciones demoran mucho en cumplirse. Amigos, yo he sido mucho de conocidos y de pocos buenos amigos, y todo el colegio no tuve amigos. O sea, esos amigos que te digo, pero no íntimos. No eran íntimos. Ajá. Eran mi grupo de amigos, pero no mis íntimos. Que cuando yo llego más adelante a trabajar en HCJB, pues encuentro a mis mejores amigos y nos reencontramos contigo también después, ¿no es cierto? Que éramos amigos en la iglesia, pero éramos generaciones distintas. O tenías como tu grupo, yo tenía mi grupo, éramos amigos, pero nos reencontramos. Aunque sí viajamos a Perú, amigo. Aunque viajamos, o sea, éramos buenos amigos. Después también nos reencontramos ahí mismo en la iglesia. Sí, es verdad. O sea, sí tuvimos ahí. Sí, es verdad. Pero mira, ya de grande, yo digo, ya mi vida profesional o de universitaria contigo, como que logro tener estos verdaderos amigos, no en toda la etapa del colegio. No se diga la esposa, lloré por años por mi esposa y la embarré porque tuve algunas novias, debo ser honesto. Después podemos hablar de eso. Podemos hablar de eso. Sí. Y claro, y nada, pues. Entonces yo me caso grande a los 33 años porque no había la respuesta a esa oración, ¿verdad? Y estar en el centro, bueno, y el tema del mentor tampoco fue fácil porque abrí mi corazón a varios líderes y pastores que lastimaron mucho mi corazón y que cuando yo intentaba y eso pasaba, o sea, sobre todo por ahí hubo uno que otro que decepcionó mucho mi corazón. Entonces... Pero espera, centrémonos un poco ahí, porque esa parte del mentoreo es indispensable, porque estábamos diciendo, por ejemplo, cómo escoger o cómo irte hacia la voluntad de Dios y pues claro, frente a qué quieres dedicarte, a qué quieres hacer a futuro y todo, pero lo indispensable que es un mentor ahí.
Creo que es muy importante. Ahora del otro lado yo lo entiendo. Claro. Ya mentoreamos gente. Sí, claro, pero no ha sido fácil. O sea, desde el otro lado, o sea, siendo un joven, no tenía esa guía. O sea, no tenía esa guía, pero Dios ya de más grande fue poniendo y entendí que... o sea, yo he aprendido un modelo de mentoría ahora diferente del que yo quizá anhelaba. Yo anhelaba mucho esa figura de ese mentor que camine conmigo toda la vida, como de papá. Y me di cuenta que es por una ausencia quizá de esa figura paterna. Mi papá estaba. Sí. Y ha sido muy cariñoso conmigo, pero no... Hubo muchas cosas, ¿no? que faltaron. No es lo mismo que hoy, que está restaurado todo. Sí. Tuve que restaurar muchas cosas, perdonar y tantas cosas. Entonces, y quizá había una ausencia de esa figura paterna cercana y yo buscaba eso. Y ahí me di contra el piso, ¿no? Con varios pastores o líderes que abría mi corazón porque le veía más grande como figura paterna y no funcionaba. Claro. Pero ahora entiendo que la mentoría no necesariamente es una persona que te acompaña toda la vida, por lo menos conmigo no ha funcionado, sino que hay mentores por épocas. Por etapas. Y que yo, cuando ya crezco también un poquito más en el Señor, yo puedo buscar esa ayuda. Entonces, yo tengo a alguien en mi noviazgo, un pastor, que no es que le veo siempre, hasta ahora no lo veo siempre, y que fue mi padrino de bodas porque le invité, pero yo... ni algo tema sentimental, yo le llamaba, o sea, yo le buscaba. Hasta ahora, en mis primeros años de matrimonio, me bronqueaba con mi esposa y yo le decía... Directamente a él. Sí, un saludo a Armando Tamayo, que le quiero mucho, es de la Cruzada Estudiantil. Sí, le queremos mucho. De la Cruzada Estudiantil. Entonces yo, Armando, me peleé con la Jovi, porque yo sé que está ahí. No he hablado con él tiempos, pero yo sé que de vez en cuando yo le puedo llamar... No se diga ahora mi pastor, el pastor principal de mi iglesia, que está ahí todo el tiempo yo sé que puedo golpear su oficina y le busco, ¿no es cierto? Y así varias personas. Tengo por ahí otras personas que quizá puedo preguntarles. O una comentoría, que también aprendo mucho esto con amigos como tú, con mis otros amigos, que a veces es una comentoría. Entonces, no es como que una persona que está siempre conmigo. O sea, mi pastor no me pregunta todo el tiempo cómo estoy. Sí. Pero yo sé que tengo la libertad que cuando me siento mal... Voy y le digo, pastor, pequé o me peleé o pasó algo. Pero indistintamente sea la época que sea, sí necesitas un mentor siempre. O sea, en alguna etapa de tu vida, por lo menos constantemente. Por lo menos alguien con quien descargarte. Sí, de acuerdo. Y yo creo que lo ideal sería que sean tus papás. Ahora como papá yo quisiera ser ese mentor permanente de mis hijos y que ellos puedan buscar estos mentores satélites en áreas que quizá como papá no puedo llegar, ¿no? Sí. Pero que ese permanente sea yo. O sea, y por eso creo que hay una ausencia tan fuerte de paternidad en la vida de los jóvenes ahora que les lleva a tomar malas decisiones. Sí. Por eso esa figura que está de hermano mayor, de papá espiritual, sí, como líderes puede funcionar mucho cuando hay esta ausencia. Pero creo que lo ideal sería que el papá o la mamá sea esa principal persona que le guíe. De hecho, yo tengo un sueño de que yo sea quien le lleve a Cristo a mi hijo. O sea, yo no quiero que la iglesia le haga la oración de fe, yo no quiero que un líder, un pastor, a mi hijo de 6 años, yo le he hecho ya repetir. O sea, él no, quizás no se da cuenta que está aceptando a Cristo, pero... Claro, pero por lo menos... Le digo, sí, estamos orando. Y digo, mi amor, repite. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Lindo. Y él va repitiendo. Y él lo dice, Y quizás no está muy consciente, pero estoy preparando un terreno espiritual. Sí. Porque es mi responsabilidad como papá. Totalmente. Yo recuerdo en el libro Lucas Leis, Los padres que todo hijo necesita. Ahí te dice que a partir de los 12 años, un chico cambia su figura de influencia. Es decir, tu influencia principal van a ser tus padres hasta 10, 11 años, y a los 12 años los chicos van a buscar una segunda influencia. Sí. Y si tú no le buscas una influencia adecuada a tus hijos, ellos la van a buscar en cualquier lado. Así es. Y puede ser un artista, puede ser un amigo, puede ser un compañero, lo que sea. Y si lo escogieron mal, te fregaste. Sí, en la adolescencia y la juventud los pares pasan a tomar un rol mucho más importante que los papás. O sea, de pronto la voz de un amigo tiene mucha más fuerza que lo que decía el papá o la mamá. Y no se diga otra influencia, ¿no? Pero nosotros debemos ser intencionales, justamente. Por eso cuán importante es que involucren a los chicos en cosas de Dios, en cosas de la iglesia, que donde puedan buscar otras personas también de referencia y ser intencionales como padres, que nosotros hemos hecho también algo así, de reunirte con otros papás, con hijos quizá de la misma edad o parecidos, donde ellos puedan escuchar lo que tú dices de la boca de otras personas. Corroborado, claro. Ajá, para que no piensen que solo mi papá es el que se le ocurre y del anticuado que solo lo dice él, sino que otras personas piensan igual.
Entonces es la responsabilidad de nosotros como papás, al final buscar un mentor para nuestros hijos. O por lo menos direccionarlo a un lugar donde puedan encontrarlo adecuadamente. Sí. O sea, ser intencionales para que haya personas alrededor. Y orar mucho por eso, porque no es fácil. O sea, hay muchos papás que me dicen, pastor, yo quiero ser mentor de mis hijos. Y soy honesto, no me da el tiempo. Nuestra iglesia es grande y hay muchos chicos. Y tenemos varios líderes, pero no siempre se enganchan con todos. No todos se enganchan conmigo, ni con varios de los líderes, porque también hay tema de afinidad. Sí. Entonces, yo pues, realmente lo intento, pero la verdad es que hay que orar mucho por eso. Te digo, te conté mis oraciones, y cuando tú oras insistentemente por algo, Dios lo va a responder cuando esas oraciones son guiadas por Dios. Hemos estado haciendo un material increíble sobre la oración en la iglesia. Ah, sí me dijiste. ¿Cómo es el nombre? Dibuja el círculo. Dibuja el círculo, ¿ve? Basado en un libro de Mark Batterson. Mark Batterson. Entonces, y ahí aprendí, por ejemplo, que las oraciones, cuando tienen este impacto profundo, eterno, es cuando son bien realizadas, porque a veces oras toda la vida, pero has orado mal toda la vida. Por lo que te da la gana, por lo que quieres. Y la Biblia lo dice, pides y no recibes porque pides mal. Entonces hay que pedirle al Señor dirección. Señor, muéstrame cómo pedir. Y yo veo la gracia de Dios que nadie me ha dicho, digo, todas esas cosas no te dio un mentor que me lo diga, pero yo vi cómo esas oraciones fueron guiadas por Dios. La de la esposa tuve que reorganizarla un poco. Eso se reorganizó bastante. Y cuando cambié mi forma de orar, vino mi esposa. ¿Ah, sí? Sí, no sé si conté eso, pero no. Yo por años... O sea, ¿cómo orabas y cómo...? O sea, yo oraba por mi esposa. ¿Solo así? Sí, por mi esposa, por una mujer que ama a Dios, una sierva de Dios. Y físicamente también, que sea morena. Sí, físicamente negro, también. O sea, no era tan exigente físicamente, pero sí hacía mi lista, ¿no? Emocionalmente sí, bastante. Y espiritualmente sobre claro, todo. Entonces, yo hacía mi lista. A mí me enseñaron que hay que hacer una lista de las cosas negociables y no negociables. Sí, claro. Entonces hacía esta lista de cosas físicas, que yo creo algunas eran negociables, otras no. Pero yo decía, no, algo no negociable físicamente es que sea más alta que mí. Que no funcione así, ¿no? Sí. Entonces, y así, había una lista completa, ¿no? Entonces yo por años oré por esa lista. Y claro, y tú conoces casi a todas mis novias, creo, ¿o conociste? Sí. Y todas, creo yo, fueron mujeres valiosas, que amaban a Dios. Claro. Por eso yo me interesaba en ellas porque eran muy activas en el ministerio. Cumplían con muchos de los requisitos. Con muchos, no todos, como suele pasar, pero con muchos de los requisitos. Pero en el camino no funcionaba y el corazón se lastimaba. ¿Pediste mal entonces? Y yo creo que pedía mal. Entonces, porque pedía para mis propios intereses. O sea, yo quiero esto físicamente, yo quiero esto emocionalmente, yo quiero esto espiritualmente. Entonces pedías, esa parte es importante, bajo mis propios intereses. Sí, o sea, yo nunca le dije al Señor cómo debo pedir, o sea, cómo quieres tú que sea la mujer de mi vida. Yo tenía ya una estructura de pensamiento bibliocéntrica y a veces religiosa de cómo debería ser la mujer de mi vida, ¿no? Entonces, lo pedía para mí y yo decía, yo recuerdo antes de conocer a mi esposa, la última relación que terminé, yo decía, pero es una mujer que como yo quería, o sea, predicadora, así con sanguínea, súper elocuente. Claro, carácter chévere. Sí, no. Como muy líder también, como quizá yo decía para que se potencie en el ministerio. Me va a complementar en el ministerio. Exactamente, yo buscaba ese complemento en el ministerio y me di cuenta que buscaba mucho algo para el ministerio, porque esa era mi pasión, pero no para mi vida. Wow. Y me acuerdo claramente una frase que me dejó Armando alguna vez. Él me decía, yo ya era pastor, ¿no? Empecé a ser pastor soltero. Y siendo soltero terminé esa relación. O sea, siendo pastor, terminé esa relación. Sí. Entonces él me decía, cuando tú te casas con alguien, tú no te casas con la pastora, tú no te casas con la sierva, porque llegas a la casa y tú te quedas con la mujer, con la esposa, con la amiga, con la amante. Claro. No con la sierva. Te quedas con la esposa, con la amiga, con tu compañera. Entonces, yo recuerdo, y dije, estoy buscando como que esa figura. Y empecé a orar. Y de pronto, después de esta dolor del corazón, igual Dios me guía, porque Dios me guía a esta forma de orar. Sí. Yo entiendo cuán importante es orar como Dios te guíe. Y empiezo a orar así: Señor, no te voy a pedir absolutamente nada. No tenía lista físicamente, pero me faltó romper la lista. Esa lista la olvidé. Dije, aquí está esa lista. Si hubiera sido todo poético, así, al fuego, sí. Yeah. Al fuego. Se acabó la lista, o sea. Yeah.
A mí me enseñaron eso, a mí no me funcionó. No quiero decir que no funcione, claro, pero a mí no me funcionó. Ajá. Se acabó la lista. Chao. Yeah. Rompí esa lista, le dije, Señor, te entrego toda esta lista. No voy a pedirte nada. Sí. Tú me conoces tanto a mí y me amas tanto que tú sabes lo que yo necesito. Decide, y así fue la oración, decide tú por mí. No te voy a pedir nada, ni física, ni emocional, nada, sí. Ni espiritualmente. Decide tú por mí. Wow. Se acabó. Y empecé a orar así. Empezó ahora sí, cuando de pronto le conocía, bueno, ya le conocía a mi esposa, tú sabes un poco la historia. Sí, claro. O sea, decide tú por mí y mi esposa ya estaba en el grupo de jóvenes. Esperando que actúes. Esperando que mis ojos se abran. Claro, y de un día así, o sea, te digo, o sea, quizá entre comillas lo digo de manera mágica. Sí. Hago mis comillas para quienes no están viendo y solo escuchando. Ajá. Porque de pronto un día entra como que la reunión de jóvenes, o sea, va entrando y yo le quedo viendo y le digo, ay, ella está bonita, ¿por qué no la había visto antes? Como que de pronto no me había fijado. Claro, se te abrieron como que, y claro, no fue del todo. Entonces dije, me empecé a acercarme, a ser un poco amigo, a conversar, y claro, fuimos más amigos, y mientras conversábamos decía, qué interesante ella, o sea... Qué difícil, un pastor que se enamora soltero. Sí, muy difícil. Qué difícil eso. Y porque yo vi... era nuevita en la fe, o sea, ella había llegado a la iglesia, claro. O sea, había llegado recién a la iglesia, recién conociendo a Dios con todo su pasado y su historia sin Dios. Entonces, no estaba dentro de mi radar. Ajá. O sea, mis suegros no son cristianos, hasta ahora no, se han aceptado a Cristo. Sí. Entonces, no era en mi radar que era la mujer o la joven que crecía en un mundo cristiano, con sus papás cristianos, con el ministerio ya formado, con la palabra de parte de Dios para la gente. No, ella apenas estuvo, y de hecho yo estuve en su bautizo, o sea, acompañé al pastor principal, me metí al agua, se bautizó. Wow. O sea, entonces no estaba en mi radar. Y súmale a eso más la presión que seguramente tú tenías de poder. Terrible, terrible. El pastor como así está coqueteando y terrible, y claro, y querían pues la sierva, pues, ¿no es cierto? la misionera, para la evangelista, ella, claro. ¿Dónde está para el pastor? Y ella diciendo, yo no, hoy por hoy, ¿qué? Claro, y la gente me quería presentar a sus hermanos, a sus amigos, a sus misioneros, a sus misioneras. O sea, ¿no? Mire, el pastor soltero. Yo me acuerdo, orando en una vigilia, pero yo quebrantado con Dios, o sea, no por el tema de la chica, sino pues, en mi momento con Dios. Sí. Una hermana se acerca y me dice, pastor, tranquilo, no se sienta mal, no llore, no sufra. Dios tiene la mujer para su vida, estamos orando por eso. Yo decía, yo no estoy ni siquiera llorando por tristeza, estoy solo pues quebrantado por Dios. O sea, era como que te veían así, o me decían, mira, yo tengo una hermana, pastor. Una amiga, o alguien que no sé qué, te quiero presentar. Bueno, era un estrés abrumador. O sea, abrumador. No es porque la gente seguramente oraba por ti y seguramente oraba mal. Y seguramente oraba mal, sí. Claro. Es verdad, tienes razón. Pero incluso yo vi mi esposa, oraba por mi esposa. O sea, yo me acuerdo, ella cuenta esta historia porque estábamos en una reunión de jóvenes y ya como que terminando, no me acuerdo bien, entonces dicen, oremos por el pastor para terminar. Creo que era mi cumpleaños y los chicos me hicieron una fiesta sorpresa, sí. Entonces me hacen una fiesta sorpresa y todo. Entonces, bueno, ya para terminar la reunión, un líder dice, oremos. Entonces le dicen a la Jovi, ora por el pastor. Entonces la Jovi, ella siempre cuenta esto, ¿no? Yo no me acuerdo mucho, porque te digo, no estaba en mi radar la Jovi, entonces no estaba... Entonces ella dice que oraba y Señor, y bendicimos su esposa. Siempre oraba por mi esposa. Entonces ella oraba por su esposa, así como algo como lejos. Estaba orando por ella misma y no Pero sabía. No se daba cuenta que estaba orando por ella misma. Ajá. Qué chistoso. Cuán importante es orar correctamente. Orar adecuadamente. Ajá. Y eso entonces seguramente es para todo. Y es parte del propósito. Si estás involucrado en... A mí me gusta eso, creo que lo menciona Itiel, que la mejor forma de encontrar tu propósito en tu vida es en el servicio. Porque si estás inmiscuido de alguna manera en el servicio activo, empiezan a florecer tus dones, tus talentos, y es mucho más fácil encontrar y direccionar para dónde. Totalmente. Es que tú no puedes estar encerrado en tu cuarto esperando que Dios te llame a su servicio. Que te llame, Como dice la palabra de Dios, sé fiel en lo poco, y Dios te pondrá en mucho. Entonces tú pones en ejercicio tus dones en el servicio. Sirven en lo que veas la necesidad. Yo serví en todo, o sea, en lo que pude. Creo que en todos los ministerios pasé por la iglesia. Sí, vos sí pasaste, creo que por todo. Pasé por evangelismo, por niños, por misiones. Desde la cámara, que las fotos. Sí, obviamente el tema de multimedia, de producción, de jóvenes,
de anfitrión, Sí. bueno, lo que pueda haber de multimedia, bueno, ya lo mencioné. Solo con niños no trabajaste, No, creo. sí. ¿Sí? Sí, Ah, sí, claro, pues en Los Sanqueros, en el arte. Sí, claro, todo eso yo también. trabajé con niños y cuando fui pastor en el Valle de los Chillos, un año estuve a cargo del A cargo Ministerio de los Infantil. niños. Estuve a cargo Wow. del Ministerio Infantil, entonces Ujú. también, entonces se hace de todo un poco y ahí donde Dios te va mostrando, ¿no? Por dónde va. Algo que yo escuché también a alguien decir, que lo que acabo de mencionar hace un momento, donde tú ves la necesidad, Ujú. tienes que hacerlo. Es decir, tú vas a la iglesia y nadie ve botado esa basura ahí de cachitos en el piso. Hazlo tú. Hazlo tú. Y si yo lo veo, hazlo tú. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Y a veces me pasa, yo veo un letrero que no está bien y digo, hay que mejorar ese letrero y nadie lo ve. Lo hago yo. Ahora estoy a cargo del Ministerio de Comunicación de la Iglesia, entonces tengo que hacerlo. Claro. Entonces, es así, o sea, de pronto nadie lo ve, pero tú lo ves. Nadie ve, y dice tú, ¿por qué los hermanos anfitriones no sonríen para dar la bienvenida? Están muy serios. Para ti es importante, ponte ahí, hazlo. Entonces, porque quizá otros no lo ven, pero tú lo estás viendo y es porque Dios está viendo tus ojos para algo particular, desde cosas muy simples a cosas más grandes. Y es ampliar el servicio, porque al final, pues, si es que estás metido en los 5 o 6 ministerios que hay en la iglesia, seguramente no puedes desarrollar algo que tal vez está pasando afuera en la comunidad y necesitan a alguien que lo haga. Sí, tienes una carga y ves, te duele los niños en la calle, pues empieza, hazlo. Claro, y a veces todo, o sea, y a veces como que hemos criticado a otros que no lo tienen, es decir, ¿por qué tu iglesia no hace tanto labor social? ¿Por qué tu iglesia no tiene una buena alabanza? ¿Por qué tu iglesia...? ¡Hazla! Y ¿sabes qué? Cada iglesia tiene un rasgo particular, cada ministerio tiene un rasgo particular. Tu ministerio de jóvenes con el que Dios me ha permitido también a mí, no es igual, porque cada uno tiene su rasgo particular, porque vemos quizás necesidades diferentes. Y por eso es que es la multiforme gracia de Dios. Entonces cada uno puede quizás seguir sirviendo en diferentes formas. Pero esa es la parte que no entendemos. Pero no te compares. Claro, eso, ahí viene la comparación. No te compares, Entonces, porque cada iglesia está llegando a un grupo diferente quizá. Yo creo que esa es una de las cosas que más me complicaba, y es la comparación. Porque yo decía, si es que yo me comparo con otros predicadores, y yo siendo jovencito en ese tiempo, o sea, yo al final pues no creía mucho en mí. Inclusive siendo comunicador, intentando querer ser comunicador, yo me podía comparar incluso contigo. Decía, no, pues yo no tengo todos esos talentos, o sea, ¿para qué voy a estudiar eso? Entonces sí creo que uno se bajonea, se auto-bajonea y se da cuenta pues que puede estar perdiendo algo increíble. Sí, y mira, y lo que estamos diciendo ahora quizá alguien lo está escuchando y necesita escuchar esto. Sí. Y es un tipo de mentoría. O sea, es un tipo de mentoría. Cuando tú escuchas algo y que está siendo de bendición para tu vida. Quizá a mí me hubiera gustado que alguien me lo diga, ¿no? Sí. No te compares con otros. Claro. Me hubiera ahorrado algunos procesos de mi desarrollo ministerial. Porque yo tendía mucho a compararme con otras personas, con otros ministerios. Y quizá también me da la madurez ahora ministerial, ¿no? O sea, de no compararse, porque Dios te ha dado a cada uno dones específicos y un llamado muy particular. Total. Amigo, pregunta reveladora, ¿sí? Tenía ese sonido. No tenía que hacerlo. Lo tenía que hacerlo. O sea, imagínate más lo que grabé y no hacerlo. Entonces dije, otra vez, vamos ahí. Va de nuevo. Pregunta reveladora, amigo. Listo, muy bien. Y no, está bien. Según de Corintios 12:10, es seguramente mi versículo, lema, mi vida. Yo digo, si es que algún día el Señor me dice tatúate algo, creo que me tatuaría eso. Pero, y me ha dicho, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hoy por hoy, ¿cuál crees que es tu debilidad? ¿O qué debilidades fueron las más claves y que te permitieron fortalecerte en el camino? Wow, ¿las de ahora o las de antes? ¿Cuál quieres? La que quieras. Bueno, la de la juventud, creo que el tema sexual siempre es una debilidad. Ajá, marca. Marca nuestra historia. Yo no estuve con chicas, no tuve una vida sexual activa, sí. Pero luché con la pornografía y la masturbación y eso fue una lucha constante en mi juventud, ¿no es cierto? Entonces, una debilidad que Dios me perdonó una y otra vez y las cosas que me sentí muy perdonado por Él. ¿Cómo, por ejemplo, eso se vuelve una fortaleza? ¿O cómo te fortalece? Una victoria. La verdad claro. Es que hay que luchar por tu sanidad, algo que me gustaría transmitir mucho a esta generación de jóvenes. Lo trato de decir a los míos, no siempre sé si estoy llegando de esa manera, pero cada uno es responsable por su sanidad. Nadie va a luchar la batalla que te toca luchar a ti.
Dios quiere darte la victoria si es que tú así lo permites, pero no siempre es fácil. Entonces yo luché por mi sanidad de tema sexual, me metí a todos los cursos de sanidad que pude, busqué un psicólogo, un terapeuta cristiano, literalmente yo pagué por mi sanidad porque yo me ahorraba en la universidad y porque mis papás no sabían, yo me ahorraba lo poco que podía conseguir y pagaba al psicólogo porque ahí había que pagar. Pero un psicólogo cristiano, era un ministerio justamente de restauración, era un ministerio de restauración, que también Dios me llevó así como la Cruz Roja, esta etapa se llama La Posada del Buen Samaritano y que hasta ahora doy gracias a Dios por ellos. Un saludo a Pati. Sí, a Pati, un abrazo. Entonces, pero invertía porque luché por años. Yo estuve en ese ministerio de La Posada como 3 años tratando de salir adelante de este tema y que obviamente alrededor de este tema de la pornografía y la masturbación giran muchos otros temas sexuales, ¿no? En tu mente y tu corazón. Entonces, es luchar, no es fácil, no es que hoy decido y mañana no. O sea, sobre todo cuando se vuelve algo mucho más como adictivo. Hay personas, también creo que hay temperamentos, hay personas que les es más fácil, que son mucho más determinadas. Que es el colérico creo que es mucho más determinado y a veces es más fácil. Mi temperamento no iba por ahí. Entonces, esa fue como que la puerta que el enemigo quiso lastimar mi vida y mi corazón, ¿no? Hoy por hoy es más común escuchar eso y obviamente por el mundo en el que estamos. O sea, con el celular tienes acceso inmediato a todo eso y de una forma, inmediata. Pero Craig Rochelle lo dice en uno de sus libros y acerca justamente del tema de pornografía. 4 cosas básicas. La primera, pedir perdón a Dios, o sea, darte cuenta que sí estás pecando, porque a veces hoy por hoy nos dicen el tema de la masturbación, no, está bien. No es pecado. No es pecado. Es desahogo natural. O sea, como decía Dante, ¿te acuerdas en nuestros tiempos? Cuando estás haciendo eso, no estás pensando en el cactus del desierto. O sea, claro. el problema es lo que estás pensando. Es un pecado de lujuria, ¿no? Es un lujuria, es exactamente. Entonces, la primera es confesarlo ante Dios. Y la segunda, el Señor nos llama también a confesar nuestros pecados con otros. Entonces también creo que es en el hecho de buscar a una persona que te ayude, que te guíe y poder decirle, oye, estoy pasando por esto. Y la tercera, que esa es clave, es poner límites, barreras. O sea, si es que tienes internet, apágalo. Si es que tienes problemas en tu cuarto, abre la puerta. Saca la computadora. O sea, cosas así. Toma decisiones prácticas. Porque no te puedes quedar solo con orar y decir, Señor, te lo entrego, sino tomas decisiones prácticas para cortar eso. Hay que, también un libro que leí, tienes que identificar tus momentos vulnerables, ¿no? Entonces, en esos momentos vulnerables, tú tienes que ya prever aquello, ¿no? Entonces para no caer en eso. Entonces, pero es una lucha constante, es como estar siempre atento, el que se queda firme, mire que no caiga. Entonces estar como muy atento a esto. O sea, eso puede ser, por ejemplo, en las noches, que tengo en las mañanas, o incluso eso nos pasaba recientemente, alguien que me dijo, yo cuando tengo un triunfo en mi vida voy a eso como un premio, imagínate. Entonces, o también cuando tienes una frustración. Una frustración. O sea, cuando hay emociones muy, muy extremas, también te lleva a eso. Cada uno quizá tiene un detonador diferente, entonces tienes que encontrar eso, cortar este patrón, ¿verdad? Entregarle a Dios una y otra vez, siempre ir a la gracia y la misericordia de Dios. Nunca te sientas lo suficientemente sucio para no llegar a Dios, porque Dios ya murió por todos esos pecados. El enemigo nos quiere como mantener atados, y cuando viene pensamientos como que no, pues ya pequé, ya la embarré, ya soy sucio, ya. Igual ya soy lejos de Dios, pues mejor voy con todo, ¿no? A seguir pecando. No. O sea, siempre puedes caer más bajo. Claro. Entonces, más bien haz un alto, busca ayuda. Ahí regresamos al tema de la mentoría. Es cuán importante es rendir cuentas a alguien. Varios chicos me rinden cuentas a mí sobre esto en el Ministerio de Jóvenes. Y es increíble lo común que es, ¿no? Es increíble. Es muy, muy común. Todo el tiempo. Y por eso te animo, o sea, quizá mi realidad fue eso, luchar solo, ¿no? Te digo, yo le rendía cuentas en este ministerio, porque yo cada sesión tenía que pagar y yo rendía cuentas. Dije, no tengo. Y yo iba, no importaba, si volvía a fallar, rendía cuentas nuevamente. Pero yo me busqué mis propias mentorías. Al final, buscaste ayuda. Y Pati y el ministerio fue mi mentora por años, imagínate. Entonces, pero hay diferentes mentores en diferentes momentos, ¿no? Entonces, pero tienes que luchar por tu sanidad. Repito esa frase que Dios me la regaló: nadie va a luchar la batalla que tú tienes que enfrentar. Tú sabes de esa batalla. O sea, podemos interceder por ti, podemos apoyarte, pero es tu decisión de buscar de Dios, de salir de esto o de cualquier otra cosa en la cual estés enfrentando. Curioso, ¿no? Era la batalla de David, pero David no estaba al frente.
Así es. Qué tenaz, Y sabes ¿no? que yo me sentía muy identificado con David. O sea, en mi vida me he sentido identificado con David, una persona como muy abierta, Yo también, muy amigo. Siempre te he sociable. identificado como David. Sí. Ah, bueno. O sea, sí, amigo, sí. Deberías dedicarte a escribir salmos. Siempre me he sentido identificado con David. Por la pasión. Y Dios me ha dicho, una vez tuve una palabra profética que Dios me dijo a través de alguien, tienes un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo me acuerdo estar con esta lucha y decía, ¿cómo puede ser posible si es que estoy pecando? Y ahí fue como toda esta historia con David, ¿no? Cómo Dios le restauró y no estar vivir en secreto. Yo ahora a mi pastor le he contado todo mi pasado y mis luchas presentes, porque no quiero dar cabida al enemigo de ocultar, ¿no es cierto? Yo le dije, mire, luché con todo esto y con cosas fuertes, no tan fuertes, o sea, con todo, para que no haya una oportunidad del enemigo de avergonzarme cuando yo sé que eso ya ahora es una victoria en el nombre de Jesús. Claro que sí. Y si fuera, Está bueno. gracias, está bueno, claro, tenía que ponerlo. Pero y al final, si fuera el día de hoy una debilidad, porque al final a veces creen que nosotros como líderes, pastores o lo que sea, no tenemos también debilidades hoy por hoy. Y tal vez pues ya muchas se han ido superando, pero hoy por hoy pues podemos también sufrir de debilidades. O sea, somos débiles. ¿Cuál consideras tal vez que hoy por hoy es? Mira, he luchado por varios años con una debilidad y creo que hasta ahora la recuerdo y viene a veces, es el tema de la inseguridad. A veces pensarán o puedo mostrar una imagen de ser una persona muy segura, pero lucho mucho con la inseguridad. A veces me quiere ganar la baja autoestima. No creo que tenga una baja autoestima, pero hay momentos, ¿no? Que viene a mi vida esta lucha cuando algo no me sale bien, cuando yo no soy bueno, por ejemplo, para recibir muchas críticas. Me ponen algo en las redes sociales, quizá que me critiquen y yo me bajoneo, digo, ay, no. Sí. O sea, mi personalidad no me da para... esos debates me critican, no importa, no. Claro. Sí, o sea, te pega, me te pega duele, la ajá. crítica Sí, mucho, claro. me pega mucho la crítica, quizá no lo demuestro, lo pongo delante del Señor y avanzo, ¿no? Pero no es que lo paso fácilmente, la crítica me pega mucho, entonces, y yo sé que es importante, les digo, cuéntenme, díganme en qué puedo mejorar, pero yo oro por dentro porque yo sé que no siempre para mí es fácil, y eso es inseguridad, cuando mi esposa me dice, hoy no te fue bien en la prédica. Hoy, es lo peor. Yo me bajoneo. Como, no lo hiciste tan bien. No lo hiciste tan bien. Como antes, como un otro. Sí, te faltó algo y yo me bajoneo. Y porque es alguien que, pues, obviamente, que Claro, se que te ama a ama y mí, sabe, que me ama. claro. Y yo sé que no lo dice de mala forma, No, para nada. Pero bueno, mi esposa es un poco más directa, yo le doy la vuelta. Entonces me lo dice, entonces digo, mi amor, ay, híjole. Pero gracias, yo sé. O alguien me lo dice, o a veces yo predico y es que busco mucho como la aprobación. Y es tenaz porque somos figuras públicas. Claro. Al final. O sea, nos estamos mostrando todo el tiempo, estamos dando mensajes, estamos en cámaras, lo que sea. Sí. Entonces, Y no es que esto me controle, pero sí es dar una lucha, porque debo enfrentarlo. Porque la otra vez nomás prediqué algo y el pastor me dijo, Santi, muy bien, mi pastor, pero esto no estuvo tan bien. Yo le digo al pastor, ok, está bien. Y por dentro estoy, claro, ay, Dios no, mío, me ¿cómo afecta. la fregué O sea, así? me afecta, Ajá. o sea, me afecta. Sí. O el otro día que prediqué un tema un poco complejo, Dios me guió a eso y decía, ay, no, ¿para qué me meto a temas complejos? Porque no me gusta mucho como la confrontación. Sí. Dije, bueno, Dios me llevaba a eso, vamos. Y después me bajo y le digo, pastor, dígame, dije alguna herejía, dígame, en Pecado, verdad. pastor, perdón. Dígame, porque él estaba sentado en primera fila, ¿no? Entonces digo, a ver, dígame la verdad. Dije alguna herejía, dije algo que no debía. Yo esperando así como... Sí. Me dice, no, Santi, estuvo bien. Y me pasó mucho de abrazos, la verdad. Sí. Y me dijo así, y en la primera fila, mientras estaban ahí como que los anuncios, yo me meto de él, así como en su pecho para que me abrace. Y él me abraza y le digo, gracias por decirlo. ¿Por qué? Porque como que necesito esa aprobación. Sí. Entonces, y es algo que he sanado mucho, porque busqué mucho la aprobación de mi papá. Y me di cuenta en este proceso de sanidad que yo era muy activo incluso en la iglesia por buscar la aprobación de Dios, que Dios me ama por lo que hago. Claro. Y yo sé que no es así, yo he avanzado, pero son momentos que me llegan mucho y debo ponerlo otra vez delante de Dios y que no depende de la gente, no depende de lo que me digan, no depende de mi esposa, no depende de mis hijos, no depende de nadie, depende de Dios. Y es interesante porque si esa es hoy por hoy tu debilidad, que la comparto bastante. Creo que para iniciar un proyecto así, o sea, años, porque hay que no sé qué, que tengamos esto, que no tengamos... Y tenemos, hermano. Vos sabes que también ha sido un sueño mío, pero a veces no me lanzo. Sí, no, y es un tema, ¿por qué? Porque somos al final, pues, inseguros. Pero en medio de esa debilidad, creo que la fortaleza que Dios nos da es la constancia. O sea, al final, pues, ser constantes en eso, porque si hubiéramos dicho a la primera, no, terrible, cómo prediqué, no vuelvo a subirme a ese escenario nunca.
Claro. pues ahí hubiera quedado, ¿no? Pero Sí. Dios nos fortalece. Y por eso también yo me identifico mucho con Josué. Yo creo, aunque quizá algunos no estén de acuerdo conmigo, yo creo que Josué sí era una persona un poco temerosa. ¿Por qué? Porque Dios le dice tantas veces que sea esforzado y valiente, y es porque le faltaba. Es lo primero que le dice, de hecho. Es lo primero que Ajá. le dice. Entonces, por dos cosas, porque venía un desafío grande y porque sabía que necesitaba esa palabra de afirmación. O por lo menos así yo lo recibo. Sí. Cuando Dios me dice algo es porque sabe que voy a necesitarlo. O sea, Claro, y no estar a la altura de un Moisés. O sea, imagínate, o sea, claro. Entonces, yo he visto en mi vida, ha habido años que Dios me regala una palabra en enero y digo, pero qué raro esta palabra. O sea, no como que, pero cuando viene el problema en el año, digo, la necesitaba porque iba a venir esta circunstancia o este desafío. Claro. Entonces, yo pienso, entonces me siento identificado con Josué porque creo que ser valiente no significa no tener dudas ni temores, sino es confiar en Dios y avanzar a pesar de tus debilidades, a pesar de tus dudas, a pesar de tus temores y conquistar la tierra prometida que Dios te ha llamado a hacer. Y porque ahí no depende de tu fuerza o de tus esfuerzos, sino depende de Dios, de que tú, valga la redundancia, dependas más de Dios. Bueno, increíble. Oye, nos quedó corto. Eso, amigo. Podríamos haber hablado mucho más. Habrá pensado- otra. Habrá otra, ¿no? De ley, seguramente te invito a otro. Para que sigamos Revelando el Rollo. Chévere, amigo. Escenario Y bueno, Muy gracias. bien. Y adelante con ese proyecto. No, vamos a ver cómo sigue, por favor. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Bueno, me encuentran como Saneso, ¿no? Sobre Saneso, todo en sobre Instagram y en YouTube. En YouTube también que Sí. tienes ahí. Sí, En Saneso. Twitter, ¿no? ¿No tuiteas? No tuiteo mucho, ni tampoco tiktokeo. Sabes que lo intenté, pero no me da el tiempo para manejar tantas redes sociales. Sí. Sentía que me estaba abrumando eso. Entonces Yo no sé dije, cómo no, lo hacen, ¿no? no, me voy a quedar con una. O sea, con una y tratar de algo hacerlo. Pero Ajá. si no, no me da el tiempo y hay cosas mucho más prioritarias que estar pendiente de las redes sociales. Yo recién leí eso, el tema de Instagram, tu Instagram, lo decía Alex San Pedro, tu Instagram dice mucho de ti. O sea, es el lugar donde estás profesando lo que crees. Entonces, mejor dedicarse a hacerlo bien, ¿no? Sí, por eso es lo una menos. sola cosa. Y bueno, Saneso, que son mis siglas de Santiago Escobar Son eso. Osorio. Muy bien. Gracias, Santi. Amigo Por querido. su tiempo. Chévere, Buen gracias por la tiempo. invitación. Gracias. Listo. Nos vemos en el próximo capítulo de Revelando el Rollo. Dios les guarde y nos vemos. Chau, chau, chau.